Que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles en esta oportunidad. Este video va dedicado para todos aquellos que tienen hambre de conocer más de la Biblia, de aprender más de la palabra de Dios y profundizar un poquito más. Vamos a hacer exégesis en esta noche. ¿Está interesado? ¿Le gustaría el día de hoy abordar conmigo un estudio profundo de un pasaje de la Biblia? Muy bien. Vamos a hacer exégesis del libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué es la exégesis? Es la explicación o interpretación de un texto de la Biblia. Pero antes, quiero hacer una aclaración. ¿Cuántas personas me están preguntando qué está haciendo ese pico satánico, que esa estrella satánica? Por el amor de Dios, muchos de ustedes al parecer están enamorados del adversario, que cada ratito lo mencionan, que cada ratito lo exaltan más al adversario que a Jesús. Para aquellos que no sabían, esta es la estrella de David. Dice la historia que aproximadamente David existió hace más de 3000 años. Quiere decir que esta historia lleva por lo menos 3000 años de existencia. Y es la misma estrella que está plasmada en la bandera de Israel. ¿Usted cree que los israelitas son ignorantes? ¿Ustedes creen que ellos no indagaron antes de implantar o de imprimir la estrella de David en su bandera? Por si no sabía, de Israel han salido mentes brillantes. Los mejores científicos de la humanidad han salido de Israel. Sáquese de la mente eso de que satánico, yo no sé dónde. Mire, el que algún grupo, quizás exista algún grupo satánico, yo qué sé, que ellos hayan copiado la estrella de David, créame que ya no es problema de David. Por ejemplo, que copien mi logotipo, que copien el estilo que tengo ya acá de mi canal, que alguien más me lo copie, ya no es mi problema. Eso ha sucedido. Cerramos paréntesis. Muy bien, entramos entonces en este pasaje. Vamos a hacer exégesis. Juan capítulo 5, versículo 39. Nuestro Señor Jesucristo nos deja un pasaje muy interesante. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo nos está dejando una tremenda recomendación y también nos está animando. Nos está de otra manera exigiendo que nosotros escudriñemos las Escrituras. Si usted presta atención, vamos a profundizar en este pasaje. En ningún momento Jesús dice, lean las Escrituras. Jesús dice, escudriñad las Escrituras. Dicho de otra manera, estudien las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras? Por supuesto, la palabra de Dios. Por supuesto, la Biblia. Cristo nos dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús lo que nos está queriendo decir en este pasaje, se lo voy a simplificar en un lenguaje mucho más sencillo. Lo que Jesús está diciendo, estudien la Biblia, porque a ustedes les conviene. Son ustedes los beneficiados si en verdad me obedecen y escudriñan la Biblia. Son ustedes los que van a recibir las recompensas por estudiar la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Quiere decir que la vida eterna no lo voy a conseguir en algún otro lado. La vida eterna aquí la voy a conseguir en las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna. Entonces, si yo quiero vida eterna, si yo quiero ser salvo, voy a las Escrituras, escudriño la palabra de Dios. Minuciosamente voy leyendo los evangelios, voy leyendo lo que Cristo dejó escrito, lo que Cristo dejó plasmado hace más de 2000 años. Jesús dice, estudien la Biblia, lean la palabra de Dios, mediten en ella, porque ustedes son los beneficiados, ustedes son los que van a recibir las recompensas y van a encontrar vida eterna en ella. En la Biblia vamos a encontrar grandes promesas para la humanidad, grandes promesas para nosotros si realmente nos queremos interesar en estudiar la Biblia. Le exhorto el día de hoy, le motivo que usted tome una determinación, que usted tome la decisión de hacer un hábito de vida el escudriñar la Biblia. Usted debe de determinar, no tiene que pasar ni un solo día que yo estudie la Biblia. No tiene que pasar ni un solo día sin que yo abra las Sagradas Escrituras. Voy a leer por lo menos un capítulo diariamente. Edúquese. Haga de esto un hábito de vida. Así como usted desayuna, almuerza, cena, su mente ya está programado. Su cuerpo ya sabe que usted va a desayunar, almorzar y cenar. De la misma forma, haga un hábito de vida. Haga usted un estilo de vida en leer la palabra de Dios, que no tiene que pasar ni un solo día sin que yo lea la Biblia. Entonces, Jesús dice, escudriñen. ¿Cuán importante es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Muy bien, la leo. ¿Cuántas veces leemos un versículo y no la entendemos? Entonces, la debo de leer otra vez. Posiblemente no la entienda. La vuelvo a leer hasta que se me alumbre el entendimiento y comprenda, entienda qué es lo que me está queriendo decir Dios. A usted le va a parecer curioso. Hay un pasaje en la Biblia que yo lo logré comprender hasta los 7 años, así como lo oye. Leía yo ese pasaje y no lo entendía. La leía y no la entendía y lo dejé por la paz. A los 7 años se me alumbró el entendimiento y dije, Dios mío, ahora sí comprendo este pasaje. Ahora sí, se me abrió el entendimiento y comprendo completamente este pasaje. Eso es escudriñar, no darme por vencido. La leo y el Espíritu Santo tendrá que alumbrar mi entendimiento. Fíjese que hay una estadística muy interesante. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro más vendido en el mundo? La Biblia ha sido traducido a más idiomas que ningún otro libro en el mundo. Ha sido traducido a más de 2000 idiomas, incluyendo dialectos. Ningún otro libro, por muy lejos, le llega a la Biblia. Pero también hay otra triste estadística, que una gran cantidad de creyentes no lee la Biblia. Esas son las estadísticas. La gran mayoría, un alto porcentaje de creyentes que no lee la Biblia. Para prueba, un botón. Yo le pregunto, ¿leyó usted la Biblia el día de hoy? ¿Leyó la Biblia el día de ayer, antier? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, bueno, hoy voy a estudiar la Biblia? Y lo que usted, esto hago yo. Tomo un vasito de café, un vasito de té, lo que pues se me apetece en ese momento, la pongo ahí y voy a comer Biblia. Voy a comer palabra de Dios y la empiezo a meditar, a leerla, a meditar, a comer, a empaparme de la palabra de Dios. Le recomiendo que haga lo mismo. Busque un horario, o quizás no es un horario específico, a cualquier hora del día. Tómese en serio. Lea la palabra, enamórese. ¿Por qué cree usted que dijo el rey David?
cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que a la miel a mi boca. Porque el rey entendió que en este libro hay preciosísimas bendiciones, preciosísimas promesas para cada uno de nosotros. Y Jesús nos lo dice: escudriñad las Escrituras. Ahí está el secreto de vida. En las Escrituras están las llaves de las mejores bendiciones para nosotros. Escudriñen las Escrituras, hijos míos, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué Jesús dijo esta frase, y ellas son las que dan testimonio de mí? Porque para la generación de esa época era muy difícil aceptar que Jesús era el Cristo. Les era imposible aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Les costaba aceptar. Entonces Jesús lo que les estaba queriendo decir: a ustedes les cuesta creer en mí. Les está costando creer que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido. Pero si ustedes escudriñan las Escrituras, entonces se van a dar cuenta que todas las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de mí. En el libro de Isaías se relata la aparición del Cristo. En el libro de los Salmos se relata y se profetiza la aparición del Cristo. En el libro de Reyes, en el libro de Ruth, en toda la Biblia, desde el libro de Génesis, se está haciendo mención de que un día iba a aparecer el Cristo, el ungido, el Salvador del mundo. Por eso Jesús les dijo a ellos: escudriñen las Sagradas Escrituras. ¿No creen ustedes que yo soy el Cristo? ¿No creen ustedes que yo soy el Salvador del mundo? Bueno, vayan a las Escrituras, estúdienla, escudriñenla, y van a notar que ellas dan testimonio de mí, que ya se había profetizado hace muchísimo tiempo que el Cristo iba a nacer. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En la ciudad de David. ¿Cómo iba a nacer? De una virgen. Todo estaba relatado, y esa es la razón, el por qué Jesús les dijo: porque ellas dan testimonio de mí. Dios le dice a Josué: mira, Josué, te voy a dar el secreto de vida. Yo le hago una pregunta. ¿Usted quisiera que le vaya bien en la vida? ¿Quisiera usted ser una persona exitosa en esta vida? Por supuesto que sí. Estoy seguro que usted quiere ser una persona exitosa, una persona de propósito, una persona que pueda lograr todos los sueños, porque también Dios anhela que nosotros alcancemos nuestros sueños, alcancemos nuestros propósitos. ¿Sabe cuál es el secreto? El secreto aquí está. Y Dios le dice a Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué: te voy a dar la llave del éxito, te voy a dar el secreto de vida. ¿Y cuál es la llave del éxito? Estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Medita en ella día y noche. Medita en ella. Dice, para que guardes, o sea, que lo pongas en práctica y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tienes que meditar, Josué. Tienes que escudriñar mi palabra. Tienes que meditar en ella, tienes que comer mi palabra, Josué.
te tienes que nutrir de mi palabra. La vas a guardar, la vas a poner en práctica todo lo que está escrito en mi palabra. Y entonces, como recompensa, como beneficio, el guardar mi palabra, el meditar en ella, harás prosperar tu camino, Josué, y todo te saldrá bien. Nos quejamos y decimos, ¿por qué a mí me va mal en la vida? ¿Por qué no salen las cosas como yo quisiera? Preguntémonos, ¿usted está caminando por la palabra? ¿Está caminando en la palabra? ¿Usted está viviendo conforme a la palabra de Dios? Posiblemente usted no está caminando muy bien, que digamos, en la palabra de Dios. Quizás por esa razón las cosas no están saliendo bien. Pero si aprendemos a guardar su palabra, a ponerla en práctica, a vivirla, hay una promesa, todo nos irá bien. Entonces, Josué es el mismo Dios el que le da ese secreto. Ahora Jesús a nosotros nos da un secreto en el libro de Juan 5:39. Escudriñen, lean, mediten la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura para no caer en el engaño, para no caer en el error. Tenemos la palabra profética, tenemos la palabra. ¿Y de qué palabra profética está hablando el apóstol Pedro? De esta palabra, la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Y hacéis bien en estar atentos. ¿Se da cuenta? Debo de prestar atención. Por eso, cuando usted está en una reunión, en un culto, en un servicio, y cuando el predicador se pare a disertar la palabra de Dios, trate la manera de no distraerse. Trate la manera de prestar la mayor atención para que usted reciba esa palabra, para que esa palabra penetre a su corazón, germine y dé el fruto que debe de dar. Pero muchos se aburren cuando llega la hora del mensaje. Yo lo he notado. Muchos están conectados cuando se está ministrando la alabanza, cuando están cantando, ahí están en ambiente, están con un buen ánimo. Pero cuando llega la predicación, al parecer muchos, incluso algunos me han dicho, la hora más aburrida para mí en un culto es cuando predican. Y digo, ¿cómo puedes decir eso? Que la hora más aburrida es cuando se predica. Y lo he notado porque he ido a predicar a varios lugares. Y yo, pues obviamente tengo que observar al público cuando estoy predicando. Y me doy cuenta que muchos están bostezando. Ahí como quien dice, que ya termine, que ya haga la oración. Y yo veo ahí como que ya están aburridos, miran el celular, platican con el vecino, se distraen, se rascan la cabeza. Y uno nota que en verdad no le están prestando atención a la palabra. Obviamente no están reteniendo la palabra y por ende, como resultado, no hay frutos en la vida. Dios o Pedro nos dice, estén atentos, estén ahí receptivos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Puede haber alguna circunstancia negativa en mi vida, puede haber algo que me esté estorbando. La palabra de Dios alumbra mi corazón, dice que alumbra en este lugar oscuro. ¿Y qué más? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura está aquí.
El otro día vi una imagen, una publicación y me gustó. La publicación decía, ahí estaba una persona, como quien dice, hablándole a Dios, Dios, háblame, quiero escucharte. Y sale una mano, ¿quieres que te hable? Una Biblia sale. Lee la Biblia y por medio de esta Biblia te voy a hablar. Y dije, muy interesante ese dibujo animado. Y es verdad, ¿quiere usted escuchar a Dios? ¿Quiere usted saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Aquí está. Una persona me preguntó el otro día, Diego, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios para mí? Le dije, escudriña las Escrituras, lee la palabra de Dios y ahí vas a encontrar cuál es el propósito de Dios para ti. En el libro de Romanos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? O sea que Dios me puede dar todas las cosas que yo necesite. Si Él no rehusó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todo aquello que necesitemos? Y yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo leo el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, que Dios no escatimó, no nos negó lo más grande, lo más inmenso del universo que es su único Hijo. ¿Cómo no nos va a dar lo demás? Ejemplo, usted tiene un amigo y tiene un carro del año, de agencia, que él lo cuida mucho. Y usted le dice, amigo, me harás un gran favor de prestar tu carro, el carro más nuevo, el del último modelo. Claro, con gusto te la doy. Y usted sale a hacer un mandado. Y a la siguiente oportunidad, usted necesita, puede ser, yo qué sé, un machete, un asadón, un libro. ¿Usted cree que ese amigo no le prestará eso? Si ya le prestó lo más valioso que él tiene, el carro de último modelo, ¿usted cree que no le va a prestar un simple martillo, un metro, un machete? Así lo veo yo. Si Dios nos ha dado lo mejor de lo mejor a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El problema es que no sabemos, como no escudriñamos la palabra de Dios, no sabemos que Él tiene bonitas promesas. Él tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Jesús dice, escudriñen las Escrituras. Jehová le dice a Josué, medita en mi palabra, medita en ella de día y de noche. Pedro nos dice, estén atentos a la palabra, esperen hasta que alumbre en vuestros corazones. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10. Hay un relato muy interesante, siempre que he leído este pasaje me ha llenado de bendición. Y dice, Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La iglesia está cometiendo un grave error el día de hoy. A todo le dicen amén. A todo. No escuchan, no meditan y solo dicen amén. Pero los cristianos de Berea tenían una cualidad digna de imitar. Ellos pusieron en tela de juicio la enseñanza de Pablo. Estamos hablando de Pablo, no de cualquier persona. Pero aún así, los de Berea dice que escudriñaban las Escrituras para ver que lo que estaba predicando Pablo, lo que estaba enseñando Pablo estaba realmente en las Escrituras. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Cuando usted escucha a un predicador, sea quien sea, vaya a la palabra.
Si lo que realmente está predicando, está enseñando, está apegado a la palabra de Dios, diga amén. Pero si no está apegado a la palabra de Dios, no lo reciba. No lo reciba. Tiene que estar apegado a la palabra de Dios. Los cristianos de Berea dice que escudriñaban cada día, estudiaban, escudriñaban, leían la palabra de Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Hay un versículo en la Biblia que dice, vuelvan a las sendas antiguas. Pero ¿qué es? Yo siempre he pensado, ¿qué es volver a las sendas antiguas? Pues es volver a la palabra de Dios. Es volver y leer y estudiar qué hacían los apóstoles. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Qué hacían los padres de la iglesia? Eso es volver a las sendas antiguas. Entonces voy a leer qué hacía Pablo, qué hacía Pedro, qué hacía Santiago, qué hacían los de la iglesia de Berea. Ellos escudriñaban cada día las escrituras. También nosotros pongamos en práctica este principio. Escudriñemos la Biblia, leámosla, meditemos en ella, nutramos nuestro conocimiento, que nuestro corazón se nutra de la palabra de Dios. Yo les preguntaba a unos hermanos donde estaba predicando, les decía, si ustedes se llegan a enfermar, ¿qué versículo tienen para ayudarse? Y nadie me contestaba. ¿Qué versículo? Y le pregunto a usted que me está viendo, si le llega una enfermedad, ¿qué versículo va a utilizar para defenderse? ¿Qué versículo? Si llega una enfermedad. Sí, y les decía, en esta reunión, si se manifiesta un demonio y alguien es poseído, ¿qué van a utilizar? ¿Cuál versículo? ¿Qué hacer? Recuerdo un día, me llamaron para una liberación. Yo no soy muy fuerte para eso, créame. Lo mío es predicar, es enseñar, pero estar liberando no es mi fuerte. Pero me llamaron, ven urgentemente, hay una persona poseída. Dios mío, bueno, está bien, vamos. Y cuando llegué, me dejaron solo. Salieron, no, es que nosotros no estamos preparados, no conocemos la Biblia, no hemos orado. Me dejaron solo con la persona, Dios mío, dije, y ahora pues yo solo. Y todos salieron. ¿Por qué? Porque no tienen palabra de Dios, no tienen conocimiento, no saben qué textos emplear para una situación. Y le decía y les preguntaba a los hermanos, si usted se queda sin trabajo, sin dinero, ¿con qué versículo se va a apoyar? ¿Cuáles van a ser los versículos que le van a alimentar, que lo van a sostener? ¿Cuáles son? Y no se me olvida, y cuento siempre este testimonio. Recuerdo una persona cuando yo trabajaba en radio, me llamó y me dijo, Diego, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Te cuento brevemente mi testimonio, porque yo estaba predicando en la radio sobre la importancia de tener versículos de memoria. Siempre predico esto. Es importante que usted tenga muchos versículos de memoria. Mínimo usted debe de tener unos 20 versículos de memoria, mínimo. Usted debe de memorizar varios versículos de la Biblia. Y es lo que yo estaba enseñando en la radio. Hay que memorizar la palabra, hay que memorizar, porque van a llegar momentos difíciles donde lo único que va a sostenernos son los versículos que tenemos de memoria. Y este muchacho me llama y me dice, ¿cuánta razón tienes? Te cuento rápidamente mi testimonio. Hace algún tiempo tuve un accidente muy grave y fuerte y quedé en coma durante 7 días. En mi experiencia, como no todas son igual, me dijo, pero en mi experiencia era como un sueño profundo, pero sí tenía un poco de noción. No había perdido del todo el conocimiento, muy de lejos estaba como despierto. Lo que me mantuvo con vida, me decía este muchacho, eran los versículos que yo tenía de memoria. Aún en ese subconsciente que estaba despierto, yo decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra o de muerte,
No temeré mal alguno. Muy de lejos esos pasajes estaban en mi mente. Y el otro pasaje que me fortaleció en esa experiencia, me decía él, es el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y así me citó varios pasajes, dice él, fueron esos versículos que me mantuvieron con esperanza que de salir tenía que salir. Cuán importante entonces es conocer la palabra, cuán importante es tener palabra de Dios en nuestra vida, porque como dijo Jesús, a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Dicho de otra manera, ustedes son los beneficiados. Ustedes son los que van a recibir la recompensa. Y termino con esto. Tuve una conversación con un amigo, porque de ninguna manera quería venir a Cristo. Dice, no, yo estoy feliz en el mundo. ¿Para qué me complico la vida? ¿Qué necesidad de ir a una iglesia? ¿Qué necesidad de ser religioso? Yo estoy muy cómodo, feliz, trabajo, me divierto, la paso muy bien. Le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el necesitado? ¿Dios o tú? Dijo, bueno, pues creo que yo. El día que mueras, ¿quién es el que corre peligro de pasar una eternidad alejado de Dios? ¿Tú o Jesús? Pues yo, dice. Entonces lo que le traté de hacer entender que nosotros somos los necesitados, no es Dios. Eso yo lo comprendí y por eso tomé la decisión de acercarme a Dios, de buscar a Jesús, de servirle, porque yo entendí que el necesitado soy yo. El que corre peligro de pasar una eternidad sin Dios y sin esperanza soy yo. Me salve o me pierda, Dios sigue siendo Dios y Él no cambia. Él no pierde nada. Si yo me pierdo, ¿qué pierde Dios? No pierde nada. Entonces he entendido que el necesitado soy yo. El que lo puede perder todo soy yo y no Dios. Pero ¿cómo entendí estos principios? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Dios es Dios. Dice en el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo Dios. Dijo un ateo, yo no creo en Dios. Eso es un engaño. Y le dice el teólogo, solo porque tú dices que Dios no existe, en ese instante desapareció Dios y dejó de existir. Claro que no. Solo porque una persona diga que Dios no existe, ¿Dios dejó de existir? Por supuesto que no. Él es Dios, seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Espero que este pequeño estudio, este pequeño momento de haber compartido la palabra de Dios le haya sido de bendición. Leamos la Biblia, meditemos en ella, pidamos la guianza del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que alumbre la palabra en nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo el que despeje nuestra mente, el que abra nuestro entendimiento y podamos comprender y entender las Sagradas Escrituras, porque esto es maravilloso. Es lindo escudriñar, es lindo aprender cada día de la palabra de Dios. Este libro que tengo en mis manos, estoy 100% convencido que es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, básicamente aquí está la mente de Dios. Este libro es demasiado profundo, por eso se entiende solamente con la revelación del Espíritu Santo. Si uno no tiene el Espíritu Santo, difícilmente comprenderá, porque es un libro sumamente profundo. No es cualquier libro. Este libro no es como una revista. Usted lee una revista y ahí quedó. Pero esta palabra es viva. Algo que yo entendí, que esta palabra es viva. La puedo leer las veces que sea
sigue siendo de bendición. No es una palabra muerta, no es una letra muerta. Usted lee el periódico y ahí quedó. Esa es una letra muerta. Usted lee una revista y ahí quedó porque es una letra muerta. En cambio, esta es una palabra viva. La puede leer las veces que sea y siempre le trae fortaleza. ¿Qué acaso usted no lo ha comprobado? A pesar que usted ha leído un sinfín de veces el Salmo 91, pero cada vez que la lee, dígame si estoy mintiendo, cada vez que la lee, usted siente fortaleza. ¿Cuántas veces usted ha leído el Salmo 23? Infinidad de veces. Pero cuando la lee otra vez, esa palabra le da aliento, sí o no. Esa palabra le da fortaleza y usted nuevamente comienza con una fe en Dios. A pesar de que ya la ha leído un sinfín de veces, pero la lee y la lee porque es una palabra viva, no es una palabra muerta. ¿Cuántas veces usted ha leído el libro de Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Usted la ha leído muchas veces, pero cuando la vuelve a leer, esa palabra cobra vida porque es una palabra viva. ¿Cuántas veces usted ha leído todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el libro de Filipenses 4:13? Pero a pesar de que ya la leyó una infinidad de veces, cuando hay un momento de necesidad y la lee, esa palabra le trae fortaleza. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. La puede leer las veces que sea, siempre hará un efecto en su espíritu, hará un efecto en su alma. Espero que esta pequeña exégesis le haya sido de bendición. Que Dios te bendiga. Mucho ánimo. Escudriñemos la palabra de Dios. Será hasta un próximo video. Bendiciones.